Con pasos firmes, recorren cada rincón del territorio nacional, los casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Llegan a zonas urbanas y comunidades rurales, planicies, bosques, selvas, desiertos. No importa lo intrincado del camino, viajan por carretera y terracería. Cruzan ríos y veredas hasta las faldas o la cima de las montañas. Es la travesía de los libros de texto gratuitos. Desde su creación, en 1960, a iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, millones y millones de libros han sido entregados en las manos de cada niño mexicano. Recorrer los caminos no ha sido fácil. Ha significado grandes retos, pero el resultado es gratificante. Cada ejemplar abre la brecha del conocimiento y siembra la semilla para construir un México más próspero. Era el México de la mitad del siglo XX, el umbral de una nueva década, 1960. La consigna: llevar educación a niñas y niños de todo el país. Enseñanza gratuita y obligatoria, 2 preceptos consagrados en la Constitución. El obstáculo: libros de texto costosos, inaccesibles y de mala calidad. Pero un acontecimiento histórico cambiaría el rumbo de la formación educativa. 14 de enero de 1960. Por primera vez, los libros de texto eran gratuitos, accesibles a todos los niños de primaria. En sus manos tenían la fuente del conocimiento que llegaba hasta su propio salón de clases. San Luis Potosí fue el lugar donde se entregó el primer libro de texto gratuito hace 55 años. Lo entregó el presidente Adolfo López Mateos a una alumna. María Isabel Cárdenas Ruiz, una pequeña de 7 años de edad. Emblemática ceremonia en la escuela primaria Cuauhtémoc, de la ciudad de San Luis. Quedó grabada en la memoria de los potosinos y de todos los mexicanos. Más de 5 décadas después, así luce la escuela Cuauhtémoc. Es un lugar histórico para los mexicanos, desde la frontera hasta el sur, frontera norte hasta la frontera sur. Esto nos llena de orgullo de ser un plantel donde se hizo este evento que se dona o se da el libro de texto gratuito. Es un privilegio, pero también un compromiso que obliga a dar continuidad a este importante legado. Pues eso nos hace que en este momento valoremos más aún el hecho de que podamos llegar con oportunidad. No podríamos darnos la libertad de quedar mal en la entidad, en una distribución que no fuera oportuna cuando se han hecho tantos esfuerzos. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos fue fundada en 1959. Un año después, a iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, la CONALITEC distribuyó más de 15 millones de ejemplares a casi 6 millones de niños de primaria en todo el territorio nacional. El diseño de los primeros libros fue un tema crucial. El contenido de cada volumen tenía que ser cuidadoso, por el delicado contexto social que se vivía en ese momento. Era imprescindible evitar que en los libros se plasmaran expresiones que provocaran odios, rencores o prejuicios entre las clases sociales. El encargado de cumplir ese objetivo fue Martín Luis Guzmán, un militar y periodista galardonado con el Premio Nacional de Literatura. El primer presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Para enmarcar las portadas, se convocó a ilustres artistas plásticos de la época. En 1960 se invita a pintores como David Alfaro Siqueiros, Alfredo Salce,
que son muralistas, bueno, eran muralistas, pues para que participen en la creación de las portadas de los libros. En sus obras retrataron a los héroes de la patria para infundir en la niñez el espíritu nacionalista y conmemorar los 150 años de la independencia y 50 de la Revolución Mexicana. En 1960 se produjeron 19 títulos para alumnos de primaria y 2 para los maestros. Y entonces, de las imprentas salieron millones de ejemplares. Sería en 1962 cuando aparece una de las portadas más emblemáticas, La Patria, obra del muralista Jorge González Camarena. Como ya eran varias portadas las que se habían elaborado, se decidió hacer una sola para todos los libros, para todos los grados escolares. Entonces fue La Patria. El libro mostraba a una mujer de tez morena y rasgos indígenas apoyada en la agricultura, la industria y la cultura, que representaban el pasado, presente y futuro de México. La simbólica imagen ilustró más de 350 títulos durante 10 años. En 1972, el pincel de otros artistas plasmó, en los libros, juguetes tradicionales y artesanías mexicanas. Para 1987, diversos exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura imprimieron su sello con arte abstracto, paisajismo y geometría. En 1993, regresó el nacionalismo con imágenes de nuestros héroes. Habrían de pasar otros 11 años para que a los libros de texto gratuitos, de todas las materias, volviera La Patria, la icónica obra que es recordada con especial afecto por varias generaciones de mexicanos. Esta es la planta de producción de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en Querétaro. 34.844 metros cuadrados con tecnología de punta. Aquí se produce el 14% de los libros, el 86% restante en imprentas privadas, coordinadas por la Conalitec, reconocida como una de las editoriales más grandes del mundo. Gracias a este esfuerzo, México es el único país que produce y distribuye libros de texto gratuitos a todos los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial e indígena. Para este ciclo escolar 2014-2015, la inversión fue de 2.754 millones de pesos. Se produjeron 219.400.000 ejemplares, 345 veces la altura del Pico de Orizaba, el volcán más alto de México, con más de 5.600 metros sobre el nivel del mar. La primera generación de libros de texto estaba conformada por 38 títulos. A 55 años de distancia, son 1.450 títulos diferentes. Hoy, los niños tienen en sus manos nuevos textos de español, matemáticas, historia, educación artística, formación cívica y ética, educación física, así como libros de lectura, materiales didácticos para preescolar y lecturas de apoyo para padres y maestros. Los niños con discapacidad visual cuentan con libros macrotipo o en braille, y para las comunidades indígenas, 7.8 millones de ejemplares en 36 idiomas originarios y 62 variantes lingüísticas. Llevar más de 219 millones de libros a todos los rincones del país es una tarea titánica. 3.742 vehículos tipo tráiler y Torton los trasladan de los almacenes de la Conalitec en Tlalnepantla, Estado de México, y Querétaro, a 222 almacenes de 31 entidades federativas y 368 centros de acopio del Distrito Federal. El gasto, 107 millones de pesos. Tenemos dos almacenes, tenemos un almacén en Tlalnepantla de 16.500 metros cuadrados, 17.000 metros cuadrados y otro en Querétaro, más o menos de la misma, 16.500 metros cuadrados. Desde Querétaro surtimos occidente, norte y la parte de la costa del Golfo del Norte, y desde el almacén de Tlalnepantla surtimos sur, sureste y la parte sur de Veracruz y los estados del centro de la República. Este año, por ejemplo, en junio movimos de nuestro almacén 63,5 millones de libros en un mes. Y en una semana 21.100.000 libros, que nunca habíamos tenido un movimiento tan intenso en nuestro almacén, ¿no? Lo más que habíamos tenido el año pasado fueron 14 millones de libros en una semana.
ahora tuvimos semanas de 21. Y en producción también tuvimos 2 meses, junio y julio, en donde tuvimos en la imprenta más de 50 millones de libros en esos 2 meses. Cuando los libros llegan a los almacenes de las entidades federativas, la responsabilidad de la distribución recae directamente en las secretarías de educación estatales. Ahí es donde se determina la logística para llevarlos hasta las escuelas. Pero esta tarea no es exclusiva de las autoridades estatales. En la mayoría de los casos, directivos de planteles, maestros y padres de familia consiguen recursos para trasladarse desde sus comunidades hasta los almacenes. En vehículos propios o prestados, carretas, diablitos o en animales de carga, se las ingenian para llevar a tiempo los libros de texto hasta las bancas de los niños. Este año, en Chihuahua, la situación fue distinta. La Secretaría de Educación Estatal implementó un proceso de distribución eficaz. La tarea fue ardua. Alrededor de 3.600 personas trabajaron diariamente sin descanso. Su meta: repartir 5.381.000 libros, 987 toneladas de útiles escolares y 16.600 kits de limpieza en más de 6.000 escuelas y en menos de 12 días. En el almacén central de la capital del estado más grande del país, empleados del gobierno y voluntarios arman los paquetes salón por salón, alumno por alumno. Aquí implica pues que hay que generar paquetes de libros de manera individualizada para que esos libros estén acordes a la matrícula que cada escuela reporta. O sea, no es un evento de llevar libros por llevar nada más y cumplir con una idea por ahí, sino de que tenemos, aparte de hacerlo en tan poco tiempo, sí tenemos que hacerlo con mucha puntualidad. A diferencia de otros estados, Chihuahua está siendo especial en el sentido de la estrategia de distribución que están manejando. Esto va a agilizar, ¿no?, la distribución, a diferencia de otros ciclos. Guiados con las claves de las cajas y las listas en las escuelas, forman montoncitos de libros.